Comenzamos, señoras y señores, la tertulia, que hoy es Mesa de Análisis Internacional. Así que voy a saludar a los anfitriones habituales. Acá en Montevideo, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global en las tardes de Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Muy buenos días, Emiliano. Otra vez, gracias por la invitación. Y allá en París, Leo Harari, que bueno, participa también en La Hora Global y ya es uno de los clásicos en estas mesas. Buen día, buenas tardes, Leo. Buenas para todos, Emiliano. El último saludo en este bloque es para nuestro invitado, Carlos Noriega, periodista peruano que nos acompaña otra vez desde Lima. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vayamos al tema, vayamos a ubicarnos en el punto 1 de nuestra agenda. Perú continúa en la incertidumbre política, ya que el Jurado Nacional de Elecciones todavía no proclamó al ganador del balotaje del pasado 6 de junio entre la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular y el izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre. Gracias por esta vigilia, pero también llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano. Se trata de que el Perú es un país estratégicamente, geopolíticamente hablando, fundamental en Latinoamérica. Y es por eso este intento de la izquierda internacional de, como dé lugar, y con todas estas manipulaciones que hemos visto en mesa, quieren tratar de torcer la voluntad popular. Keiko Fujimori, quien si no gana la presidencia deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero, denunció fraude y alcanzó a pedir dentro del plazo legal al Jurado Nacional de Elecciones que anule los votos de 151 mesas de las 802 que ella en realidad cuestionaba. Sin embargo, para los observadores de la OEA, la votación fue limpia y sin graves irregularidades. En tanto, Castillo, que solo impugnó 14 mesas, pide serenidad a sus partidarios al sentirse ya vencedor. El último conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el 99,94% de las mesas escrutadas, le da a Castillo una ventaja de 48.000 votos. Los porcentajes son 50,13 a 49,86. De modo que la proclamación del vencedor depende ahora justamente de lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones a partir de las impugnaciones. Le voy a pedir en primer lugar a nuestro invitado, le voy a pedir a quien está con nosotros desde Lima esta mañana, Carlos, que nos sitúe con lo más nuevo. A ver, aparte de esto que yo señalé, ¿cuál es la novedad de la mañana? Sí, la verdad es que ahora la candidatura de Keiko Fujimori, además de impugnar y pedir la anulación de estos votos, cuando ya el conteo faltan contar solamente menos de 10.000 votos que estaban observados, ahora Fujimori está pidiendo también una auditoría al sistema de cómputo de la Oficina Nacional Electoral, que es la encargada de contar los votos, ¿no? Entonces ya no solamente está cuestionando los votos en mesa para anular votos de Castillo, sino ahora también está cuestionando el cómputo en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que decir que ya están prácticamente contados todos los votos, queda por contar menos de 10.000 votos, que eran algunas actas y votos observados, y como tú decías, Keiko tiene la ventaja de 48.000 votos. De estos votos anulados, si hay una discusión sobre los tiempos, como tú dices, al momento de que tenían el plazo para presentar estas impugnaciones, entraron un poco más de 150 actas para pedir la anulación. Esas 150 actas suman menos de 40.000 votos. Incluso, en caso le den la razón a Keiko Fujimori en la anulación de esas actas y todos los votos fueran de Castillo, lo que no es probable, son actas de zonas donde Castillo ganaba ampliamente con el 70-80% básicamente de las zonas rurales andinas que se quieren anular. Pero en ese caso tampoco le alcanzaría a Keiko para ganar. Por eso ellos están pidiendo que se amplíe ese plazo y que el jurado también cuente otras anulaciones que entraron después del plazo legal para sumar estas como 700 actas, ¿no? Y ahora, en este contexto, organizaciones rurales, básicamente andinas, organizaciones indígenas, que son donde se quieren quitar los votos, están organizando, han iniciado ya una marcha para llegar a Lima, para protestar y para defender
el voto. De otro lado, políticos aliados de Keiko Fujimori, políticos de la derecha, están ya, digamos, insinuando, hablando de la posibilidad de anular las elecciones o seguir prolongando esto con una serie de apelaciones, con la judicialización del conteo, para llegar al 28 de julio, fecha en que debe haber el cambio de mando sin una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, el 28 de julio expira el mandato del actual presidente interino, ¿no? Que es Francisco Sagasti. Sí. A ver, seguimos entonces. Gustavo, Leo, ¿quién toma la posta acá? En realidad, una leve ironía, ¿no? Hoy, como hace 20 años, un outsider llega a la política y se hace con el poder, como pasó con el padre de Keiko. Hoy, como hace 20 años, ese outsider le gana al candidato de las élites, que en aquel momento era Vargas Llosa, y hoy es la propia Keiko. El problema de Perú, yo lo que voy a hablar en esta primera intervención es cómo luce el bosque, porque Carlos tiene mucha más capacidad que nosotros para ir al detalle. Ya desde en un análisis anterior a las elecciones, ya cuando terminó la primera ronda, yo había dicho en una conversación que tuvimos en la Hora Global que esto no pintaba bien por dos razones. En primer lugar, la clase política peruana, todos sabemos que ha perdido mucha credibilidad. La gente no ve bien el proceso político. Esta elección, donde ningún candidato supera el 20%, deja entrever un poco eso. Pero la peor de las noticias vistas desde afuera, pues hay que ver qué dice el futuro, por supuesto, es que en lugar de hacerse fuerte el centro, se ha polarizado la votación en Perú. Los dos candidatos que han llegado a la segunda ronda son los dos extremos, extrema derecha y extrema izquierda. Keiko Fujimori, que de un 40 y casi un 40% a la última elección, termina ahora con un 13%, ha demostrado que ha perdido credibilidad. Y las élites peruanas no han visto venir este cholo, venido de la sierra, que de alguna manera se entronizó como jefe de la población más desposeída, en cierto sentido, según muchos no preparado para una presidencia, pero eso es irrelevante cuando las elecciones se dan en una democracia. Y de alguna manera todo esto hace presagiar que esa polarización no es buena noticia para Perú. No es buena noticia porque si ya la derecha, con Keiko Fujimori teniendo un 39%, fue eficaz bloqueando a Kuczynski, bloqueando a Vizcarra, bloqueando también un poco a Sagasti en los últimos tiempos, va a ser muy eficaz en bloquear a Pedro Castillo. Pedro Castillo además, es un candidato que no habla de mejorar el sistema, sino de dinamitarlo. Es un candidato que en plena campaña electoral dice las transnacionales tienen los días contados. Y para un Perú que hace 2 décadas que está acumulando sobre sí buenos números en macroeconomía, muy malos en desigualdad, eso sí, buenos números en macroeconomía, donde el mercado peruano tiene un 80% de inversión privada, es decir, es un mercado potente, un mercado económicamente fuerte, está viendo llegar al poder a alguien que se declara abiertamente su enemigo. Entonces, de alguna manera, no veo para Perú, más allá de los números electorales, que para mí ya no hay que hablar más, digamos, Castillo es el presidente peruano y a otra cosa, no auguran un alineamiento detrás de un líder o de un político que logre consenso. No la veo. Tú decías que no sé cuál sector no vio venir la eventual... Las élites limeñas, las élites no vieron venir a Castillo. Pero recordemos, Castillo tuvo en la primera vuelta 18,9% de los votos, ¿no? Y Keiko Fujimori 13,4%. Los dos terminan en el balotaje de algún modo por casualidad, debido a la alta fragmentación de la oferta en esa primera vuelta, ¿no? Pero seguimos, vamos con Leo ahora. Sí, yo pienso que hay una especie como de terrorismo al revés para meter miedo a políticos que llegan aparentemente de la nada, pero que tienen una larga historia de solidaridad, de trabajo sindical, de movimientos populares, de salir a hacer rondas para proteger a sus pueblitos de los bandidos, que han estado siempre pegados a la realidad del pueblo desde abajo, y meter el cuco. Ahora ya es tarde porque ya las elecciones pasaron. Y
la nueva etapa está para deslegitimizar lo más posible. Pasó con Evo Morales, y nunca le fue mejor a Bolivia que con Evo Morales. Pasó con el Lula, pasó probablemente en Uruguay también con el Pepe. Ha pasado en Polonia con ese trabajador metalúrgico que tiró abajo un régimen que parecía imposible de mover. Es decir, cuando salen candidatos que no son de la élite, es como si hubiera venido el diablo a patear el tablero. Yo prefiero un Castillo que 50 Fujimori, mismo que medio Fujimori. El temor de las élites es tan grande que gente que ha denigrado a Fujimori como Vargas Llosa ahora la defienden. Lo que por otro lado es una gran lección de que se puede ser un gran artista y un pésimo político. En definitiva, lo que quiero decir es que hay una gran oportunidad para Perú ahora. Es un país rico, es un país de 32 millones de habitantes, populoso, un enorme territorio con todos los climas, un océano generoso en pesca, unas montañas con oro y cobre y otros recursos naturales, y ahora con la posibilidad de movilizar a un pueblo que tiene ganas de ir para adelante y de cambiar un poco la historia, porque ha sido muy dura la historia política, no solo estos últimos años, con 5 presidentes para arriba y para abajo, suicidios y fugas, sino casi toda la historia desde la colonización. Ahora, uno de los riesgos que está por delante es el desgobierno, dicen algunos analistas, ¿no? Incluso para el caso de que triunfe Castillo, como recién vaticinaban ambos, ¿no? Vaticinaba tanto Gustavo como Leo. Por ejemplo, ¿qué apoyo parlamentario tiene, no? ¿En quiénes? 37 de 120. 37 en 120. Sí, tú me decías que Pedro Castillo había llegado con un 18% y Keiko Fujimori lleva con un 13%. Pero desde el punto de vista de los apoyos parlamentarios que va a tener, tiene 37 de 120. Y si seguimos en esa fragmentación, ese análisis de los números fragmentados de la elección, hacia abajo, el tercero es Rafael López Aliaga, con un 11%, Hernando de la Soto, con un 11%, ninguno de ellos con un perfil ni siquiera cercano de Castillo. ¿Aló? Es decir, de alguna manera son el perfil de las mayorías dentro del Parlamento. Para un candidato que pretende actualizar la Constitución o hacer una nueva Constitución, se hace un poco inviable muchas de las cosas que está anunciando. Leo decía, bueno, se lo quiere, y Carlos también, se lo quiere deslegitimar. Obviamente eso es juego político y todos lo hacen. Keiko Fujimori no ha dejado de ser llamada la hija del dictador en el último año casi ningún día. Así que de alguna manera es juego político que en el Perú se da como se da en nuestro país, como se da en cualquier lado. Lo que veo de Castillo es, por supuesto, una legitimidad total en su acceso al poder. No hay nada que decir porque además los números son claros. Por más que parezcan muy parejos, los números son claros al día de hoy porque es irreversible la tendencia. Pero sí es cierto que el panorama no pinta como para que él pueda ni ser alguien de consenso, ni llevar detrás de sí al pueblo peruano, ni siquiera conseguir media ley en el Parlamento. Carlos, a ver, Leo. Sí, a ver si me escuchan. Digo, no soy tan pesimista porque uno de los planteos que tiene Castillo, que es interesante, es el de hacer una constituyente. Y eso implica una alianza directa con la base, con el pueblo. Es elegir representantes para redactar una constitución. Es un nuevo contrato político que hace directamente con las bases, con lo cual el Parlamento... Pero Leo, a esa constituyente va a ir un 20%, que son los que lo votaron. ¿Y el otro 80% qué hace? ¿Lo mira desde la casa? Van a ir los que quieren el Perú mejor. Va a movilizar todo el pueblo y ahí se verá. Es lo mismo que los referéndums, que las firmas. La gente ahí tiene 2 opciones, no 17 pequeños partidos. Tiene la opción de
un candidato o de no hacer nada. Es totalmente otro contrato, otro compromiso con el pueblo, y tiene posibilidad de moverlo. También le pasó al Evo en Bolivia, con las élites de todo tipo saboteándolo, y sin embargo pudo hacer acuerdos con las petroleras, pudo hacer acuerdos con las multinacionales y pudo hacer muchísimos cambios y una constitución. A ver, Evo está en su casa ahora. Ahora sí tenemos a Carlos. ¿Te escuchamos? Sí, y decía que efectivamente la principal propuesta que hace Castillo es la convocatoria a una asamblea constituyente, y él lo que propone es convocar un referéndum para que sea la población la que decida si hay o no asamblea constituyente y nueva constitución. Ahora, es cierto que desde el Congreso, donde puede haber una mayoría de los pequeños grupos de derecha, van a intentar bloquear a toda costa esta convocatoria de referéndum, porque se dice que el Congreso tiene que aprobar la convocatoria. Ahí hay toda una discusión jurídica al respecto. Ahora, respecto a esto de los extremos, lo cierto es que mientras por un lado Keiko Fujimori se ha ido, luego la elección cada vez más al extremo, cada vez asuma una posición más de ultraderecha, digamos, y ahora ya no solo plantea desconocer votos, sino dice que esta es una guerra de la democracia peruana contra el comunismo internacional, y ahora habla de una especie de complot mundial internacional de la izquierda contra ella y contra la democracia peruana, sin por supuesto presentar ninguna evidencia de alguna intervención externa en la elección peruana, pero ella plantea las cosas diciendo que no se puede dejar que Castillo gobierne porque sería el comunismo. Entonces, mientras ella se ha corrido cada vez más a la derecha, Castillo está haciendo lo contrario, está cada vez moderando luego de la elección su discurso. Castillo ya no habla de estatizaciones, ya no habla de expulsar a las transnacionales. Castillo lo que dice es que ahora hay que renegociar los contratos con las transnacionales para incrementar el pago de impuestos que éstas hacen al país y para que quede un mayor porcentaje de las utilidades en el país. Ha dicho claramente, emitido hace unos días un comunicado, que es un comunicado ya casi en tono de presidente virtualmente electo, diciendo que no habrán estatizaciones, no habrán nacionalizaciones, no habrán confiscaciones, porque de la derecha se había dicho que Castillo confiscaría los ahorros en dólares, por ejemplo. Se ha dicho que eso no va a ocurrir, ha dicho que se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva, que es la que dicta la política financiera. Es decir, y Castillo en esta etapa se ha aliado, ha hecho una alianza con Juntos por el Perú, que era una coalición de izquierda más bien moderada, de centro-izquierda, y muchos técnicos de Juntos por el Perú son los que ahora están colaborando con Castillo. O sea, veo que mientras Keiko Fujimori se está yendo cada vez más a la derecha, Castillo está más bien moderando su discurso y yéndose hacia una centro-izquierda, ¿no? Y entonces, Gustavo, ¿qué ves de eso, de ese giro? No, es correcto lo que dice Carlos. Yo lo veo como el camino hacia el poder. Pablo Iglesias en España también moderó su discurso antes de ser segundo vicepresidente. Es decir, es el camino hacia el poder. Pero el tema es, una vez llegado al poder, yo no estoy diciendo que algo esté mal o esté bien, estoy favoreciendo a un lugar o hacia otro. Yo estoy siendo realista. Keiko Fujimori no se va a quedar en la casa tranquila. O capaz que va a la cárcel, pero desde la cárcel seguramente ninguna de las aspiraciones de los que no votaron a Castillo sea ir a una constituyente. O sea, no tiene sentido. Si pensaran igual que Castillo lo hubieran votado. Es decir, el 80 y pico % del país no votó a Castillo. Entonces, es posible que Castillo sea muy convincente, y ojalá lo sea por el bien del Perú, obviamente. El presidente electo tiene que tener buenas noticias en su recorrido presidencial. Pero lo que yo veo es que la oposición peruana ha demostrado una y mil veces atender sus intereses, no los intereses de Perú. Cualquiera sea la oposición, porque hemos tenido de todos los colores en la presidencia peruana. Entonces, en este caso, Castillo puede llegar munido de buenas intenciones. Obviamente no va a cerrar multinacionales porque es hipotecar la situación económica de su propio país. Pero Castillo también va a terminar siendo realista. Es decir, él está entronizado en un enclave andino con mirada al Pacífico. Está en pleno trabajo de nearshoring de Estados Unidos con Colombia, con Brasil y con todos los países que tienen vista al Pacífico para armar un reacondicionamiento de las fábricas que antes estaban en Asia. Es decir, él se va a tener que plegar a ese juego geopolítico regional, le guste o no le guste. Y bueno, si no le gusta y no lo hace, será peor para Perú. Leo. Pero llega el momento de separar el discurso de la realidad. Sí, Carlos, antes.
Sí, yo solamente brevemente, para aclarar que en la primera vuelta no solo Castillo fue quien propuso cambiar la Constitución, hubo otros candidatos que también propusieron un cambio de Constitución y una asamblea constituyente. Ahora, es sintomático que cuando se propone referéndum para una asamblea constituyente, es la derecha, es quienes se oponen al cambio de Constitución, quienes rechazan la posibilidad de un referéndum, y son quienes quieren cambiar la Constitución, quienes promueven un referéndum para que esto se decida por votación. O sea, eso da una idea más o menos de cuál es la sensación que se tiene de hacia dónde se inclinaría ese referéndum, ¿no? Uh-huh. Claro. Leo. Son constituciones diferentes. Yo soy bastante prudentemente optimista porque Perú tiene muchas cosas buenas para llevar adelante. Existe una clase educada, no solamente una élite que se aprovecha, sino más que eso, una economía que sabe marchar. Está en la cuenca Pacífico, que es la cuenca económicamente más dinámica en esta década, y han pagado ya un alto precio político, y eso es experiencia, y esto puede ayudar. Para mí no es que es mágico ni automático que se pasa de un discurso más de principios a uno más pragmático. Es exactamente lo que es la política. Es decir, hay una cuestión de ética política y de grandes principios que se quieren llevar adelante, y después hay lo que se puede hacer, lo que responsablemente hay que administrar, y que lo han hecho muchos outsiders, algunos a favor del pueblo y otros para aprovecharse de él, pero es lo que vemos que pasa en política, no es esa alternancia que conocíamos hace 5 décadas como que estaba todo previsto. Es mucho más difícil de saber qué trayectoria va a tomar, pero me parece un buen candidato y me parece una buena perspectiva dentro de todas las dificultades que la derecha le va a crear a este nuevo presidente. ¿La formación de Castillo como para gobernar es suficiente? Porque ese ha sido todo un tema de discusión, ¿no? Y lo plantean incluso varios oyentes a partir de videos, de programas de televisión, de discursos que han podido observar. Más ¿Sí? vale no saber nada que alguna de estas cosas que se aprenden en Harvard. Y yo sé por qué te lo digo. Es preferible que un maestro de escuela que ha pasado la vida enseñando lo básico vaya a mirar la realidad, rodearse de gente que le pueda técnicamente acompañar e ir para adelante con una visión de lo que quiere el país, a que vengan de Wall Street a decirte lo que tenés que hacer. Pero ni que hablar. Yo no quiero más estos presidentes que fueron a estudiar para ser presidentes y que no conocen sus países. Sí, Gustavo, ¿qué decías? No, dinamitemos todas las universidades. Una fe de ratas, Emiliano. Decir a mí que he sido profesor universitario. Por eso. No, por favor. Una fe de ratas, Emiliano. Empecé hablando de que hoy, como hace 20 años, pasaba algo con un outsider. Hice malas cuentas, son 30 años desde que Fujimori ascendió al poder. Carlos, sobre esto, sobre la trayectoria, la formación de Castillo. Sí, efectivamente, de las cosas que se le cuestionaba a Castillo mucho es eso, el no tener una formación, y se le cuestionó no tener un equipo. Por eso yo creo que va a ser clave con quién se va a rodear y con quién va a formar gobierno Castillo, ¿no? Eso será clave. Ahora, Castillo, luego de la elección, como debe, se está rodeando de un grupo de técnicos más bien considerados en la centro-izquierda, un grupo de técnicos bastante reputados en temas de economía, de salud, digamos, con personas, digamos, con reconocimiento profesional en el país, ¿no? Entonces yo creo que va a ser clave con quiénes se rodee Castillo. Ahora, si a Castillo se le cuestionaba el no tener equipo, se le cuestionaba la formación, al otro lado a Keiko Fujimori más bien se le cuestionaba la trayectoria y el equipo que tenía. El equipo de gobierno que había presentado, digamos, era una suma de funcionarios, unos que habían gobernado con el régimen de su padre, y habían varios que estaban denunciados por corrupción, e incluso había algunos de su equipo que habían ya condenados y ya habían purgado pena por corrupción, ¿no? Carlos Noriega, gracias por la presencia en la mesa de análisis internacional hoy, en vivo desde Lima, Perú. Te dejamos empezar el día, te obligamos a arrancar un poco más temprano. Y volvemos a charlar en cualquier momento, ¿te parece? Perfecto, cuando quiera, muchas gracias.
Volvemos a Perú en cualquier momento, apenas haya novedades que impliquen una definición. Aunque esto puede demorar bastante, también ese es otro de los pronósticos.